Vivimos en entornos muy hostiles para la salud hormonal femenina. No es fácil ser mujer en esta época. Mientras más cumplimos años, más tenemos que trabajar para resolver la inflamación. ¿Qué es una inflamación de bajo grado? La inflamación de bajo grado es el cuerpo movilizando sustancias, movilizando anticuerpos, movilizando todo para hacer frente a algo que está pasando en pocos grados, pero en todo el sistema, ¿no? La menopausia no es el fin de nada, es el inicio de una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene retos. Marta León es una ingeniera química, divulgadora, apasionada de la salud hormonal femenina y autora ya de 4 libros que ya son referencia. Desde su espacio Food Green Mood acompaña a miles de mujeres a reconectarse con su bienestar a través de la alimentación y el estilo de vida. En el 2021 su obra Alimentación y Salud Femenina fue reconocida como el mejor libro del mundo en la categoría de mujer. Y hoy Marta llega con una revelación que puede cambiarlo todo. En nuestro intestino podría estar la clave que tantas hemos buscado para equilibrar nuestras hormonas. Los libros que he escrito en estos años que llevo trabajando es que lo que mejor nos sienta es tener un buen porcentaje en nuestra alimentación de grasas, grasas saludables, grasas, por ejemplo, del aguacate, grasas de un buen aceite y luego aumentar la cantidad de proteínas, que en general las mujeres comemos muy pocas proteínas, porque aquí está la clave de vivir una menopausia como una diosa o vivir una menopausia, ay, un poquito peor. Muchas mujeres dicen que una dieta vegetariana me arregló a mí todos los síntomas. Otra mujer puede decir una dieta paleo fue increíble. Otra puede decir que una dieta ketogénica. Yo no soy muy partidaria de estas dietas extremas porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos entrando en perimenopausia, es, casi no hemos hablado de vitamina D, la vitamina D es importantísima en menopausia, en perimenopausia. Señoras, no podemos llegar a esta etapa de la vida con la vitamina D baja, porque entonces no vamos a tener una menopausia como unas diosas, sino que vamos a tener una menopausia muy sufrida. Por ejemplo, si tenemos un pelín de sobrepeso, es muy probablemente que haya inflamación de bajo grado. ¿Cómo exactamente funciona este sistema? Entonces, el cuerpo tiene unos sistemas de vigilancia a través de los cuales enseguida, vale, pues si detecta algo que no está bien, enseguida, bueno, pues lo pone todo en marcha, genera más inflamación. Bienvenida Marta, qué alegría tenerte hoy en este espacio. Bienvenida al canal y gracias por aceptar esta conversación que sé que muchas mujeres están esperando. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Miriam, de verdad, y por hacer un huequito dentro del gran Internet, del gran YouTube, de todo este universo de podcast, a la salud hormonal, a todo lo que vamos a trabajar hoy, que seguro, seguro a muchas les va a interesar. Igual alguna quiere hasta tomar notas. Absolutamente, y especialmente cuando aprendan todo lo que vamos a hablar y no solo eso, mi relación contigo, tu recorrido es realmente inspirador, de la ingeniera química a convertirte en una de las voces más cercanas y sólidas en el campo de la salud hormonal femenina. Y me encanta cómo a través de tus libros, porque son libros ya más que uno, y tu comunidad has logrado traducir la ciencia en palabras que acarician y que alivian y sobre todo que le llegan las mujeres a sus corazones para enseñarles. Y has hecho de la alimentación una herramienta para mimar nuestras hormonas, que muchas mujeres creen que las hormonas son simplemente algo que sucede y lo vamos a hablar más a profundo y lo haces desde un enfoque integrador donde el cuerpo, las emociones y el estilo de vida se integran todas para construir un bienestar real y lo que yo digo, así poder las mujeres ser las autoras de su propia salud. Así que para abrir esta conversación y empezar a entrar en este tema tan increíble que vamos a empezar a hablar hoy, tal cual como dijiste, a tomar notas si se puede, porque es una entrevista que te va a llevar mucho más allá de lo que tú crees que sabes y de tanta información que tenemos, porque Marta nos va a traer concreta, científica información desde tu experiencia como ingeniera química.
y terapeuta en la salud femenina. Marta, ¿cómo te definirías el tema de la inflamación de bajo grado? Empecemos de una vez hablando de esto. ¿Qué es, hasta ahora el momento creemos que inflamación es inflamación, pero ¿qué es una inflamación de bajo grado y por qué se ha vuelto tan común en las mujeres en el día de hoy, que lo vemos mucho más con esta etapa de vida, más que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas? Mm. Sí, pues mira, la inflamación de bajo grado sobre todo hace referencia a lo que nosotras pensamos como inflamación, ¿no? Pero a un nivel como muy sutil, pero también muy sistémico. Me explico. Por ejemplo, si pensamos en inflamación, vamos a poner el ejemplo de que me pincho con una espina de una rosa, ¿no? Pues en la mano. Entonces, claro, me sale un bultito, seguramente ¿no? Decimos que se inflama porque crece en volumen, aumenta la temperatura del lugar y esto genera como un edema, que puede haber dolor, puede haber molestia, ¿no? Vale, esto es como muy claro y aquí lo vemos, ¿no? Pues si me pinché con la espina de una rosa, lo vemos como muy evidente, ¿no? Aparece la temperatura, aparece la rojez, aparece el calor, ¿no? Y la hinchazón y sobre todo aparecen unas sustancias que quizás nos suenan, quizás no, que son las histaminas. Las histaminas son unas sustancias, esto no hay que aprendérselo, pero son unas sustancias que normalmente generan inflamación. Son sustancias naturales que nosotras las producimos para generar esa inflamación. La inflamación es un mecanismo del cuerpo para, por ejemplo, ese pinchazo que he tenido con esa espina de la rosa, ¿no? Para poder, si en esa espina de la rosa había un bichito, había un poquito de tierra, había algo que no debería entrar, ¿no? Y ha entrado, pues poner a todo nuestro sistema inmunitario, a todo nuestro sistema de defensas, a trabajar para eliminar eso que, pues, no debería estar por ahí. Vale, pues ahora vamos a llevarnos esta idea, que todas la vemos súper clara, ¿no? Como a nivel sistémico, porque lo que sucede con la inflamación de bajo grado es que no está en un momento, en un punto local, sino en el sistema, en todo nuestro organismo. No estamos inflamadísimas como el bultito que me sale cuando me pincho, pero sí tenemos unos niveles de histamina, de esta sustancia que se encarga de mantener a los anticuerpos activos, todo esto lo que son los mecanismos de defensa activos, y la tenemos anormalmente o inusualmente elevada. Esto a veces también lleva a que el cuerpo esté trabajando pues de manera excesiva y manteniendo nuestro sistema inmunitario, que aquí es lo grave y aquí es lo que tenemos que tenernos así como la alerta, manteniendo nuestro sistema inmunitario sobreactivado. De hecho, muchas mujeres tienen, o luego más hablaremos, ¿no? Muchas mujeres tienen síntomas que no son necesariamente, ostras, me noto hinchada, me noto inflamada. No, es mucho más sutil, porque esto está pasando a nivel de órganos, a nivel de todo lo que va circulando por nuestras venitas, por nuestras arterias, y al final se traslada a un sistema en el que el cuerpo está en sobrevigilancia, sobreactivación. Imaginémonos que vamos paseando por la calle y en la calle vemos pues no sé, militares, tanques de combate, como mínimo nos asustaríamos un poquito y diríamos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues algo así es lo que es la inflamación de bajo grado, es el cuerpo movilizando sustancias, movilizando anticuerpos, movilizando todo para hacer frente a algo que está pasando en pocos grados, pero en todo el sistema, ¿no? Por eso se le llama de bajo grado, pero que sea de bajo grado no quiere decir que no tengamos que tenerla en cuenta, porque está efectivamente bien extendida. Ujú, ujú. En tu libro hablas del cuerpo como un superorganismo, donde todo está interconectado. Y esto es un concepto que ya por fin todos los doctores, la medicina está hablando esto, lo estamos entendiendo cada vez más, que somos como una sinfonía. ¿Cómo se origina esta inflamación que acabas de hablar de bajo grado desde la microbiota? Mm. Claro, porque la microbiota forma parte de nuestro sistema y como tú decías, ¿no? Es que claro, el cuerpo trabaja como toda una sinfonía. Si algo desatina, ¿no? De pronto algo se desincroniza o suelta, ¿no? Es como que toda la orquesta pues puede ir equivocándose, ¿no? Puede empezar a cometer errores. Entonces, la microbiota es, yo siempre digo, son los habitantes, ¿no? Si pensamos, son todos estos bichitos que tenemos principalmente en nuestro intestino, pero en realidad los tenemos en todo el cuerpo porque hay muchas microbiotas. Tenemos este microuniverso
intestinal, pero también vaginal, pero también oral, pero también cutáneo, ¿no? O sea que tenemos muchos tipos de microbiotas, ¿no? Todas están conectadas entre sí, todas se comunican y si, por ejemplo, pensamos en la sede central, la más importante, ¿no? Que es la del intestino, si esta microbiota que tiene una labor grandísima como es permitir qué es lo que se queda, ¿no? Tomar esa decisión, esa última decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va, si esa decisión no se toma bien y se quedan cosas que no deberían quedarse porque el cuerpo ya había hecho todo el trabajo para eliminarlas, pero nuestra microbiota no está bien y lo que hace es que pues, no las elimina, ¿no? De manera eficiente, esto en el fondo hace que ciertas sustancias vuelvan al circuito y sigan desordenando o sigan haciendo lo que no deberían hacer, toxinas, estos ambientes en los que vivimos. Entonces, claro, si la decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va no se toma bien, y eso no se toma bien a veces pues por muchos motivos, ¿no? Esto puede aumentar o puede estar también contribuyendo a que esta inflamación de bajo grado se perpetúe. Pensemos que el cuerpo está todo el tiempo trabajando por nuestro bienestar y hace muchísimas funciones a través de hígado, a través de la propia digestión, todas estas vísceras, no solamente pues un poco estómago, un poco intestino delgado, un poquito intestino grueso, toda esa microbiota funcionando al unísono como esta sinfonía perfecta. Y cuando todo tendría que salir, si no sale, ¿no? Y se vuelve a recaptar, pues imagínate, ¿no? Esto lo que supone después es como volver otra vez a rehacer el trabajo. Es como si en nuestros trabajos, ¿no? Pues cuando ya tenemos la tarea casi terminada, se nos rompe el papel y hay que volver a empezar, ¿no? Es como esto agota el cuerpo y al final genera un gasto extremo, ¿no? De energía. Ujú. Y imagínate lo que nos estás explicando. Como nutricionista funcional, yo veo muchas mujeres que especialmente en esta época que ya estamos hablando abiertamente de la menopausia, la perimenopausia, y una mujer que tiene 50 años que me ha ayudado también mucho poder entender esta transición. Marta, le achacamos todo a es que es la perimenopausia, es que ya estoy sabemos que la menopausia es un día, pero ya estoy posmenopáusica. Y estos síntomas de hinchazón, cansancio, insomnio, que empiezan a aparecer, que no son necesariamente una sola cosa. Pero cuando nos hablas de esto, muchas Mm. mujeres ya están sintiendo esto para el tiempo que ya llega esta perimenopausia o menopausia. Podríamos pensar que detrás de esto está esta inflamación silenciosa en el intestino de la cual estás hablando para el tiempo que este desbalance empieza a ocurrir. Mm, Pues sí, muy probablemente, porque claro, pensemos que esta inflamación de bajo grado nos puede estar acompañando desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, si tenemos un pelín de sobrepeso, es muy probablemente que haya inflamación de bajo grado. De hecho, las personas que tienen sobrepeso, mujeres que tienen obesidad, bueno, mujeres o personas, mujeres, hombres en general, pero si hablamos de perimenopausia, no es como, em, esto, por ejemplo, suele ir acompañado siempre de inflamación de bajo grado. El nivel de exposición que tenemos a todo lo que nos rodea, pues al final muchas veces vivimos en ciudades que son más o menos contaminadas, que todo esto también suma o resta salud, mejor dicho, ¿no? Todo esto contribuye en la inflamación. Claro, piensa que cuando llegamos a estos más o menos 50, que es casi se dice, ¿no? Que es como la edad, año arriba, año abajo, ¿no? La edad de la última regla, ¿no? Más o menos, algunas pues es con 47, otras es con 53, ¿no? Pero más o menos estamos ahí en torno a los 50. Claro, venimos de 50 años también de estar expuesta pues a niveles de estrés elevados, a todos estos disruptores endocrinos de los que yo a veces en mi canal hablo, al final a un estilo de vida que nos lleva a nuestro desequilibrio. A mí hay algo que me gusta siempre recordar y yo quería aprovechar la ocasión de estar aquí contigo para recordarlo, que es que vivimos en entornos muy hostiles para la salud hormonal femenina. No es fácil ser mujer en esta época. Sí que tenemos la ventaja de que tenemos muchísima información, hay muchísimos libros, hay muchísimos divulgadores, hay mujeres como tú que están aportando muchísima luz en el conocimiento, pero por otro lado, y esta es la otra cara de la moneda, vivimos en entornos pues muy contaminados donde a veces nos es difícil ponernos como prioridad, donde no comemos lo bien que deberíamos, no nos hidratamos lo bien que deberíamos, qué nos ponemos en la piel. Bueno, tenemos al final un contexto que nos lleva a la inflamación. Y también hay algo importante.
mientras más cumplimos años, más tenemos que trabajar. Esto no lo quiero decir como para que nadie se desmoralice, pero más tenemos que trabajar para resolver la inflamación, porque si no hacemos nada, estamos cada vez más abajo de este, si pensáramos que fue, no, vamos así, nos remamos y vamos por el río, río abajo, estamos más cerca de esa cascada que nos lleva para donde no querríamos ir, ¿no? Entonces, nos toca remar, nos toca trabajar esa inflamación, nos toca revisar nuestros hábitos, porque si no, efectivamente, cuando llegamos a esta perimenopausia, un poquito antes de la última regla, ya después de la última regla, con todos estos cambios hormonales, seguramente venimos con un pelín de inflamación o con bastante, ¿no? Aunque sea de bajo grado. em, y esto va a exacerbar más, va a aumentar más nuestro estado inflamatorio. Si, por ejemplo, tengo, por ponerme algunos ejemplos, ¿no? Tengo mi boca no está al 100% y tengo alguna, debería, yo que sé, alguna consulta pendiente con el dentista porque hay alguna periodontitis, alguna molestia en boca. Esto puede agravar la inflamación de bajo grado. A lo mejor tengo alguna itis, pues algunas gastritis crónicas, alguna colitis intestinal, o sea, si hay alguna cosa que me pasa y además entro en menopausia, estamos añadiendo un poco como más de gasolina a la hoguera. Entonces, todas llegamos, aunque estemos súper bien, todas llegamos con un pelín de inflamación de esta de bajo grado, pero si además, según nuestra realidad, hay algo pendiente que tendríamos que cuidar y que estábamos descuidando, pues esto igual con 20, con 30, bueno, pero ya con 40 y 50 lo tenemos que atender, porque si no, es lo que decía, ¿no? Añadir más gasolina a un fuego. Ujú, ujú. Nos enseñas también en tu libro que la microbiota cumple funciones como la regulación inmunitaria, que no solo es en el intestino, pero es todo nuestro cuerpo, y la función de la barrera intestinal. Ahora, muchas mujeres que te pueden estar escuchando ni siquiera pueden lograr a captar qué es esa barrera intestinal y qué pasa cuando se rompe, cómo esto va a descadenar la inflamación. Entonces, vámonos un poco hacia atrás, como para ir empoderando y educando a las mujeres. ¿Cómo exactamente funciona este sistema y cuáles son las mecánicas de este sistema? Mm. Pues mira, tenemos que pensar que el cuerpo humano, que es perfecto, ¿no? Y tiene como todo pensado, parece que la naturaleza lo había pensado todo, ¿no? Pensad que, por ejemplo, ¿no? Si vamos a pensar en el intestino, pensad que el intestino es un lugar que tiene, ¿no? Por donde está viviendo nuestra microbiota, todas estas bacterias, todos estos bichitos, ¿no? Que ahí habitan, pero también pasa la materia fecal, ¿no? Que las bacterias, bueno, pues la van transformando, van diciendo, ay, pues este zinc lo quiero para mí, esta B12 la quiero para mí, esta proteína la voy a romper un poquito más. Bueno, van como aprovechando, ¿no? Y van también ayudándonos a pasar un poco como ocurre en las carreras, ¿no? De relevos, pasando el relevo a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Cuando llegan al final, digamos, ¿no? Y se topan con lo que llamamos la barrera intestinal, la barrera es, digamos, es este tejido, se le llama epitelio intestinal, pero esto no hay que aprendérselo, es este tejido que tiene, bueno, pues esas celulitas muy juntas que crean como si fuera un impermeable, como estos que nos ponemos para salir afuera, ¿no? Cuando está lloviendo mucho. Cuando tú llevas un impermeable bueno, de calidad, ¿no? Bien, ¿no? Bien cuidadito, tú sabes que si llueve no te vas a mojar, por dentro no te vas a calar, ¿no? Porque el tejido te protege. Pues esto es algo así como lo que sucede en intestino. Un tejido de este epitelio impermeable, lo que hace es que mantiene muy claramente la separación de toda esa materia fecal y todos esos bichitos, bacterias que viven ahí, ¿no? En nuestro intestino, y el otro lado del tejido, que sería, si pensamos en el intestino así, ¿no? Pues aquí está pasando toda esta materia fecal y al otro lado, ¿qué hay? Pues están las venitas, los capilares, todo el sistema circulatorio que cuando una bacteria atrapa, por ejemplo, ¿no? O ¿no? Nuestra propia microbiota atrapa ese zinc o atrapa ese mineral, ese nutriente que necesita, bueno, pues el propio tejido dice, ay, esto sí, y lo atrapa, ¿no? Digamos como que lo pasa a nivel circulatorio.
Yo lo intento explicar muy sencillo, evidentemente esto se puede complejar, ¿no? Se puede acomplejar mucho, pero para que lo entendamos todas, ¿no? Entonces, esta barrera es inteligente. No es como este impermeable que yo me pongo para la lluvia, que no deja pasar nada, 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 no deja pasar ni lluvia, ni aire, ni nada, ¿no? Esta barrera, a diferencia, ¿no? de ese otro tejido, ¿no? Más de abrigo, es inteligente, es decir, decide cuándo se cierra y decide cuándo se abre un poquito como para, vale, aquí aprovecho y me llevo esto para acá. Vale, esto es cuando todo funciona bien y cuando el sistema está ¿no? Está en salud, ¿no? Está perfecto. Cuando las cosas no funcionan bien, cuando hay inflamación, cuando hay esto que se llama permeabilidad intestinal, ¿no? Este leaky gut, ¿no? Si lo buscamos en inglés, que seguro que nos suena ¿no? Alguna vez quizás esto lo hemos escuchado por ahí. Aquí lo que ocurre es que hay como pequeñas, vamos a imaginarnos, ¿no? Como pequeñas aberturas, pequeñas grietas, hay deterioro de ese tejido y ese deterioro puede hacer que no solamente entre lo bueno, sino que entre algo que no tendría que entrar. ¿Que entrar dónde? Pues que entrar a nuestro sistema circulatorio y de ahí podría ir a cualquier parte. Podría ir al corazón, podría ir al útero, podría ir al cerebro, podría ir a cualquier lugar, ¿no? Entonces el cuerpo tiene unos sistemas de vigilancia a través de los cuales enseguida, vale, pues si detecta algo que no está bien, enseguida, bueno, pues lo pone todo en marcha, genera más inflamación, activa nuestros macrófagos, nuestros linfocitos, todo lo que es este sistema de defensas, este ejército. No me gustan mucho los conceptos bélicos, pero yo creo que así lo entendemos, ¿no? Es como este ejército, ¿no? Que viene a proteger el espacio, para que haya orden, para que haya paz, ¿no? Entonces, claro, si la primera barrera, que es la que nos protege, no está funcionando bien porque está deteriorada, porque está inflamada, porque, bueno, tenemos malos hábitos o hay algún problema de base que no estamos atendiendo y deberíamos atender, esto va a hacer que la segunda barrera, todo lo que hay al otro lado, encienda sus alarmas. De pronto es como que empezamos, ¿no? Todo a sonar, todo a poner como sus luces y el cuerpo a generar una respuesta excesiva de esta situación. Esa respuesta excesiva se puede manifestar como dolor, se puede manifestar, bueno, luego contaremos un poquito más si quieres, pero sobre todo es el cuerpo queriendo defenderse. Y esto es un escenario nada, nada agradable. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros tejidos, tenemos que cuidar mucho nuestra barrera, que es el primer sistema de defensas. Y luego también mantener un poco, ¿no? Es como esto ayudará a mantener la calma del resto. Si esto está sucediendo, si hay cosas que se van colando, mantendremos todo el tiempo esta inflamación de bajo grado, porque estaremos todo el tiempo en alerta. Me emociona esta conversación tanto, no te imaginas, estamos en hablando un idioma tan poderoso, porque solo imagínate la cantidad de enfermedades que solo con entender esta entrevista, solo poder darle explicación, todas estas autoinmunidades que se están disparando, todas estas enfermedades que estamos viendo en nuestro entorno, ciertos lugares están teniendo muchísima más inflamación, autoinmunidad por aquella toxicidad que está en nuestro ambiente, que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales enemigos de esa inteligencia que nos acabas de hablar de la microbiota? ¿Qué puede activar esa inflamación crónica? ¿Qué, cómo podemos identificarlos día a día? ¿Qué estamos haciendo que ni siquiera notamos que puede ser un ataque directo a nuestro organismo? Mm, Pues mira, puede ser la alimentación, si no llevamos una alimentación, ya sabemos, equilibrada, que realmente nos nutra, no que solamente enriquezca los bolsillos del que me da este producto o este otro, sino que sea realmente nutritiva, que haya poca distancia entre la tierra y el plato, ¿no? Mientras menos distancia, mientras menos intermediarios hay entre la tierra y el plato, más va a reconocer mi cuerpo que todos esos nutrientes y más va a conectar con ese bienestar. Pero la alimentación es importantísima, es súper importantísima también cómo es nuestro contexto, cómo es nuestro ambiente. Como decía al principio, vivimos en ambientes muy contaminados y no solamente porque vivamos en un aire muy gris, ¿no? Pero al final la mayoría de las personas, depende también quién nos escuche, pero la mayoría de las personas solemos vivir en ciudades, ahí es donde tenemos, ¿no? Más demografía, más, la población está más
agrupada, no siempre estamos en contacto con la naturaleza. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy conectando desde Barcelona. Barcelona es una ciudad grande con su tráfico, con sus cosas, pero bueno, por suerte tiene el mar. Entonces es como ir a una zona de naturaleza donde el aire pueda ser más puro, donde el aire pueda ser más fresco, ayuda a reconectarnos con nuestro bienestar. No solamente nos baja el cortisol, sino ayuda a conectar con toda la potencialidad que tiene el cuerpo para resolver la inflamación. Entonces, la alimentación es importante, el contexto es importante, ¿no? Cómo son los tóxicos, ¿no? ¿Qué sustancias entran en mi cuerpo a través de la alimentación, a través de la piel? Por ejemplo, si bebo agua, tengo botellitas de vidrio, lo hago siempre en botella de plástico. Ya sabemos que hay muchos microplásticos que entran desde los envases, desde las botellas, que entran y entran en mi sistema digestivo y también hacen daño al intestino, pueden afectar esta permeabilidad. Y tenemos plástico por todas partes. No se trata de volver a la prehistoria o de volver a 100 años atrás, no se trata de eso, pero sabemos que hoy en día con la tecnología que hay cosas, ¿no? que son un poquito más limpias, ¿no? que otras. Entonces, esto, por ejemplo, es importante. Y luego, además, en el contexto, ver cómo es nuestro nivel de estrés, ¿no? El estrés es el gran empeorador universal. Es tan difícil hoy en día no tener estrés, todas estamos estresadas. Tú que me oyes, yo que estoy aquí al otro lado, todas tenemos estrés. Entonces es nuestra tarea obligatoria, esto es innegociable, buscar herramientas que nos ayuden a gestionar el estrés. Porque estrés puede ser estrés familiar, que una está feliz con sus hijos, con su familia, con su pareja, con sus padres, con su todo, pero esto supone también cargas y responsabilidades que estresan, ¿no? Estrés laboral, estrés del entorno, a veces hay una amiga que lo está pasando muy mal y tú sufres también con ella. Bueno, el estrés es muy subjetivo, no tienes que ser una broker de Nueva York, no, no, podemos ser una ama de casa sencilla con sus cositas y estar estresada, o sea, realmente es muy, muy subjetivo. Tenemos que buscar todas, la que es broker de Nueva York, pero la que es ama de casa en un pequeño pueblecito, todas tenemos que buscar herramientas para gestionar el estrés. Puede ser una meditación, puede ser salir a pasear con mis perros, puede ser coser, puede ser darme una ducha un poquito más larga, cerrarme por dentro en el baño y darme una ducha más larga sin que me molesten. Cada una hay cosas que son gratis, otras que son, cada una lo que encuentre, lo que pueda. Pero esto es importante también porque este exceso de cortisol circulando por mi sistema activa esa inflamación de la que estamos hablando. Entonces, fíjate, no es un poco alimentación, pero en realidad también mirar el estilo de vida, ampliar, ¿no? Un poquito más cómo es ese contexto, qué le doy a mi cuerpo, de manera directa, pero también de manera indirecta. Fíjate, Marta, que encuentro que las mujeres, la dificultad más grande que tienen con este cambio, que ya pronto vamos a entrar en temas muy puntuales de la menopausia para las que están escuchando y dice, bueno, ¿cómo todo esto se va a relacionar? Que son las cosas que no cuestan, Ya, las que no cuestan dinero, las que más cuestan hacer. Y lo veo constantemente en consulta, que las mujeres para poder cambiar esos hábitos que toman es tiempo, pero calidad de tiempo les cuesta mucho más porque hay un tema que no se quiere hablar. Se quiere una solución con los estudios científicos, cómo se arregla algo, con ya sea inmediatamente con una pastilla, como sea lo que sea, el dolor de cabeza, ¿dónde está la pastilla? El dolor de nuestro intestino, ¿dónde está la pastilla? Y estos hábitos no les estamos dando suficiente importancia porque nos cuesta tiempo y tal- eso puede ser para muchas personas, tener que mirar hacia adentro es muy difícil y especialmente para las mujeres. Pues señoras, les tengo una noticia. Se llega a esta edad en nuestras vidas y no queda otra, porque es garantizado que querer sufrir es una opción durante la menopausia. Y esto me lleva a este tema. En tu libro mencionas el estramboloma. Esta Mm, palabra me cuesta mucho decirlo en español, pero me encanta esta palabra porque es tan potente. Esta palabra quiero que todas se lo marquen, se lo tatúen, lo entiendan la importancia de esto. Ese equipo del IT que regula los estrógenos. Explícanos en las
en las palabras de Marta y cómo lo haces en tu libro, cómo una microbiota desequilibrada afecta la eliminación o la recirculación de esta hormona, como lo que viene a ser aquel exceso de estrógeno o ese estrógeno dañino que me gusta llamarlo. ¿Y qué significa esto para una mujer que ya está entrando en perimenopausia y que cada vez se va acercando esta etapa donde ya sus hormonas, como lo que viene a ser la progesterona, el estrógeno y tantas otras como testosterona, empiezan a decaer? ¿Qué significa esto? Me parece esta pregunta tan potente que quiero todas que dejen de hacer lo que están haciendo y escuchen exactamente qué tiene Marta para darnos y cómo guiarnos con esta respuesta. Pues mira, yo creo que esta es la parte más importante de toda la entrevista. Como bien dices, la palabra estroboloma nos la tenemos que aprender. Es un palabra raro, ya lo sé. No lo hemos escuchado, puede que no lo hayamos escuchado nunca, ya lo sé. Pero mire, pensemos, ¿no? Hablábamos de la microbiota, de ese universo de bichitos, de bacterias que se encargan de nuestro bienestar. Ellas son las primeras que quieren cuidar su casa, que somos nosotras. Igual que nosotras vivimos en una casa y nos gusta vivir en una casa bonita, que no se le caiga el techo y luego cuando llueva yo me moje, o se le caiga, yo que sé, una viga a uno de nuestros hijos y menudo drama. No, no, queremos una casa bonita, funcional, que tenga sus paredes, ¿no? Cuidadas, sus ventanas perfectas. Pues la microbiota, todos esos bichitos y bacterias quieren lo mismo de nosotras, están siempre cuidándonos. Ahora bien, siempre que esa microbiota esté equilibrada, porque esto es como tener una panda de adolescentes en casa que te hacen una fiesta, te tiran el jarrón, rompen cosas. Bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microbiota, hablamos eso, ¿no? Como de este universo y de estos bichitos que quieren cuidar la casa. Vale, pues dentro de esta microbiota, de esta familia de bacterias que cuidan su casa, hay una específica que podría ser la madre de la familia, ¿no? Si pensamos así en una familia, la adolescente, bueno, pues la madre, que no solamente es que cuida la casa, sino que además, a mí me gusta llamarle, como tú has dicho, ese equipo de élite que está encargado, tiene la única función de gestionar nuestras hormonas, de gestionar nuestros estrógenos. Y esto que yo lo cuento mucho en mi libro, en El equilibrio perfecto, es muy revolucionario, lo sabemos desde hace menos de una década. Yo creo que esto es de los primeros libros que hablan del tema. Yo llevo obsesionada con este tema y trabajándolo en la consulta esta última década y lo quería compartir con el mundo porque veo que se habla mucho de microbiota y no se habla de esto. Pensemos en este estroboloma, ¿no? Como decía, este equipo de élite que toma la decisión, y esto es magia pura, toma la decisión de si viene un estrógeno, vamos a pensar en los estrógenos, ¿no? Como estas hormonas que las fabricamos en los ovarios, ¿no? Principalmente, las fabricamos en los ovarios, van a sus receptores, que puede ser, esta está destinada para ir a que ovulemos, a que menstruemos, va a ir a la mama, va a ir al tejido, va a ir al hueso, va a ir a... Bueno, porque tenemos receptores en muchas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ese estrógeno, una vez ha hecho su trabajo, el cuerpo lo manda para el hígado y el hígado, imagínate, ¿no? Que es como que le da su paga, le da las gracias y le dice, bueno, ya te puedes ir porque ya has hecho muy bien tu trabajo, ¿no? Le agradece y lo manda para afuera. Lo manda al intestino, pero es que en el intestino hay este equipo, está este estroboloma que se encarga de decir, vale. Ok, ya viene, ya le han dado las gracias, ya iba a salir, pero necesitamos, habla con el control central, ¿no? Necesitamos estrógenos. ¿Hace falta que este estrógeno vuelva otra vez a su lugar o efectivamente se puede ir? Y puede tomar la decisión, que esto es maravilloso, puede tomar la decisión de volver a reactivarlo, porque claro, ese estrógeno venía del hígado y venía desactivado ya, porque ya iba para afuera. Bueno, pues este estroboloma puede volver a activar al hígado, perdón, volver a activar a este estrógeno, ¿no? Que venía desactivado, y volver a mandarlo al torrente sanguíneo para que, como si fuera nuevo, vuelva de nuevo a hacer su trabajo, vuelva de nuevo a ejercitar su función. Entonces, vamos a pensar en un momento en estas mujeres, ¿no? Que igual, ¿no? Quienes nos escuchan, en estas mujeres que ya están en menopausia, ya no están menstruando, sus ovarios están disminuyendo esa actividad, ya no producen tanto estradiol, pero el cuerpo se ha reservado un as en la manga para, a pesar de que yo no produzco estradiol o no produzco tanto,
puedo, con este equipo de élite de esta microbiota, puedo volver a reactivar este estrógeno, mandarlo al torrente sanguíneo y que vuelva a hacer su trabajo. Entonces, como por definición hemos escuchado siempre, bueno, y es verdad, ¿no? Hemos escuchado siempre que la menopausia, la perimenopausia, es cuando entramos en esta fase donde se produce un descenso hormonal. Y ese descenso hormonal nos lleva a pues unos síntomas físicos, unos síntomas emocionales, bueno, pues unas manifestaciones, ¿no? determinadas. Vale, este estroboloma, cuando está bien, cuando está top, puede ayudar a que ese descenso hormonal, en lugar de ser una caída libre, sea mucho más sostenido, mucho más suave y toda la sintomatología, todo lo que vivimos, sofocos, subida de peso, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? No sea tan abrupto y sea también más suave. O sea, imaginaros qué importante es esto ahora en el climaterio, ahora que estamos en menopausia. En realidad fue importante siempre, porque tener esa segunda oportunidad en el que el cuerpo dice, no, efectivamente, te vas, o no, venga, vamos a volver a recaptarlo y vamos a volver a mandarlo para el sistema. Tener esa segunda oportunidad, ese sistema perfecto de reciclaje siempre fue importantísimo en el equilibrio o en el desequilibrio, ¿no? Siempre fue determinante, pero no lo conocíamos. Y ahora que lo conocemos, por eso decía Miriam, y me encanta esto, tenemos que aprendernos esta palabra y no solo aprendernos la palabra, sino aprender a cuidarlo. Porque aquí está la clave de vivir una menopausia como una diosa o vivir una menopausia, ay, un poquito peor. Es, es, es una cosa que puede en este momento estar hasta confundiendo muchas mujeres esta conversación en este momento, porque en consulta veo muchas mujeres con síntomas como bien empezaste a decir, Marta, cambio de humor, retención de líquidos, dolores de seno, fatiga persistente, ciclo menstruales alterados, muchísima sangre, dolores, miomas, fibromas, sin saber que todo esto puede estar relacionado con una dominancia estrogénica. Y una mujer escuchándonos en este momento puede decir, un minuto. Acabamos de decir que la función ovárica está disminuyendo. Estamos ya entrando en menopausia. ¿De qué me estás hablando que ahora puedo tener una dominancia estrogénica si yo en mi cabeza creo que antes está mermando la cantidad de estrógeno que mis ovarios están produciendo? Esta condición, dominancia estrogénica, háblanos primero qué es. Ujú, ¿Cómo esta dominancia estrogénica en relación con la progesterona? ujú, Eh, ¿qué significa para una mujer? Porque ambas hormonas están desbalanceadas. ¿Y cómo podemos, cómo puedes, Marta, quebrarnos esto en pedacitos pequeños para una mujer poder para que eso no se le vaya sobre su cabeza y diga, bueno, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Porque mucho de estos síntomas, señoras, mucho de los síntomas que ustedes están viviendo en este momento, en gran parte, es por dominancia estrogénica. Y no me quedo pequeña diciendo que 1 en 7 mujeres en este momento en Norteamérica tendrá un cáncer estrogénico. En- entonces, cuando vemos esas cifras, esta conversación es muy, pero muy importante. Es muy importante hacer una decisión de cómo es que vamos a trabajar esto, pero para antes de trabajarlo, tratemos de entender qué es exactamente. totalmente, porque además es que cuando lo entendemos es que podemos efectivamente, ¿no? darle al cuerpo lo que necesita. Y mira, lo has dicho perfectamente. Esto es verdad que puede generar confusión porque, claro, es que el mundo de las hormonas no es sencillo. Entonces, esto tenemos que tenernos mucha paciencia si a veces nos liamos o si a veces hay cosas que dices, pero han dicho esto, ya han dicho tal. Porque en salud, y esto es una cosa que yo le digo siempre también a mis pacientes, en salud, a veces 2 más 2 no son 4. Y a veces una cosa y la contraria son ciertas, ¿no? Entonces, vale. Vamos a explicar un poquito esto de la dominancia estrogénica porque por aquí vamos a pasar todas. Esto forma parte de la aventura de la perimenopausia, ¿no? La perimenopausia es este momento un poco tsunámico donde todo burbujea
mucho. Antes de, cuando entramos en esta premenopausia, todo es un poquito pues como más sutil, de pronto cambia el ciclo, ¿no? De pronto es como que notas que los ciclos son más largos, son más cortos, o sea, notas cambios. Después ya parece como que todo vuelve a la calma, pero ay, amiga, en este tiempo de perimenopausia todo está burbujeando mucho y aquí es donde vivimos, burbujea mucho precisamente por esto, ¿no? Que acabas de explicar, Miriam. Claro, hay algo que tenemos que saber, que es que a partir de los 40, de hecho incluso un poquito antes de los 40, empieza a haber un descenso en la producción en los niveles de progesterona. Depende un poco de cada mujer, porque no todas somos iguales, ¿no? Entonces, en torno a esos 38, 40 o así, empezamos a tener descenso de los niveles de progesterona poquito a poco. Yo en mi libro anterior, el de la Revolución Invisible, decía que la progesterona es la primera que se va de la fiesta, ¿no? Es como que todavía pensamos que pues yo tengo todavía ciclos, yo todavía estoy menstruando, yo todavía tal, y ya empieza este descenso. De hecho, muchas veces en maternidades un poco tardías, ya empezamos en las clínicas de fertilidad, se suplementa con progesterona para ayudar a que ese bebé pues se pueda enganchar bien, se pueda anidar bien y no haya desprendimiento y abortos, ¿no? Etcétera. Y estamos hablando de chicas de 38 años, de 40 años, ¿no? Más o menos incluso a partir de 35 en general, las clínicas suelen ya recomendar progesterona, ¿no? Entonces, cuando nuestros niveles, claro, pensad que nosotras, ¿no? A lo largo de la vida hemos tenido ciclos menstruales donde pues el estrógeno subía, luego bajaba, luego subía un poquito, luego bajaba, la progesterona estaba bajita pero luego subía, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido como un poco estas curvas y si no cualquiera que busque en Google, ¿no? Es como ciclo menstrual, fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual, ¿verdad? Estas curvas tan bonitas, ¿no? Vale. Lo que sucede es que ahora la curva de la progesterona ya no es tan bonita como antes. Empieza a ser un poquito más bajita y un poquito más bajita y un poquito más bajita. Y quizás sigamos produciéndola, pero ya no va a ser igual que a los 10, que a los 20, ¿no? O que al principio de los 30. Entonces, como la curva de esa progesterona ya no es tan alta, la progesterona, una de las cosas que hacía muchísimas cosas, pero una de las que hacía también era, pues, junto con el estrógeno, trabajar al unísono. Pero claro, ella está yéndose de la fiesta y está dejando el estrógeno solo. ¿Qué hacen los estrógenos? Bueno, pues ahora se hacen los reyes de la fiesta, dominan, por eso lo de esta dominancia estrogénica. No hay tanta progesterona que amortigüe un poco y entonces los estrógenos se hacen los reyes y señores, ¿no? Es como la hormona estrella. Y claro, a pesar de que yo no es que esté produciendo muchísima cantidad de estradiol, sí tengo como muchas más manifestaciones por precisamente esta dominancia relativa, ¿no? La progesterona va bajando y me va dejando de protagonista. Más es como si, imagínate, ¿no? Para nuestras oyentes, imaginémonos que estamos cantando Miriam y yo una canción, ¿no? Pero yo cada vez voy cantando más bajito, más bajito, más bajito. Y a lo mejor Miriam sigue cantando en el mismo volumen, pero ya solo escuchas solamente a ella. Pues esto es como un poco así, ¿no? Por si nos sirve de ejemplo, ¿no? Entonces, claro, más bajito, más bajito, más bajito, hasta que prácticamente ya no producimos progesterona. Esto suele suceder en el momento en el que ya tenemos ciclos anovulatorios, donde no hay ovulación. Como no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo. Esto es un poco técnico, pero por si a alguien le sirve. Y entonces no producimos progesterona, porque la progesterona no te la puedes, bueno, se puede suplementar, ¿no? Pero me refiero, no es que yo me tome, no sé, un durazno o un melocotón o una papaya y ya fabrico progesterona. No es tan sencillo, necesita fabricarla el ovario después de la ovulación, ¿no? Entonces, claro, esto ya con los años, con el tiempo, a medida que avanzamos en la perimenopausia, va costando un poquito más. Entonces, claro, como se vuelve este estrógeno la voz cantante de la orquesta, pues ¿qué sucede? Pues que los receptores estrogénicos se sobreactivan. Y este es un momento muy delicado donde es muy importante además cuidar este estroboloma. ¿Os acordáis que he dicho que era el sistema de reciclaje? Puede ser que alguien piense, pero si voy a estar reciclando, ¿cómo voy a estar reciclando en un momento donde hay dominancia? No, es que el cuerpo no funciona así, el cuerpo es muy sabio y si cuidamos este estroboloma, el cuerpo va a saber cuándo reciclar más, cuándo reciclar menos, porque es el lugar que decíamos, ¿no? En el intestino donde se toma la última decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va. Y siempre vamos a ir, si cuidamos esta parte, vamos a ir a nuestro equilibrio. Esa va a ser una herramienta fundamental para ahora amortiguar un poco y cuando esto esté más bajito, reciclar, porque claro, piensa que todos estos estrógenos que hemos fabricado, ¿no? Así en circulación pueden
pueden ser reciclados más adelante, ¿no? Entonces, ahora es un momento a nivel intestinal de cuidar mucho, ahora veremos, ¿no? Nuestra microbiota, nuestro estroboloma para mantener ese equilibrio. Porque como Miriam decía ahora, con esta dominancia estrogénica y con esta voz cantante que tienen estos estrógenos, puede ocurrir que si yo antes tenía las mamas un poco fibrosas, empiecen a crecer los quistecitos. Y a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor me doy un susto porque me noto un bultito. Y entonces tengo que ir corriendo al médico. Bueno, pues me asusto un poco, ¿no? Esto es muy importante, que si tenemos algún bultito vayamos siempre, ¿eh? Que es como que no sea nada, siempre es mejor volver sabiendo que no ha sido nada que no ir, ¿sí? También, por ejemplo, quienes tienen tendencia a quistecitos, es un momento en el que suelen crecer los quistes, aparecen de pronto miomas. A veces hay épocas, por ejemplo, quienes tenéis migraña con los ciclos menstruales, es época donde de pronto pues pasamos una etapa de parece más migrañas o más intensas. Bueno, todo esto es verdad que no es nada agradable, pero forma parte de precisamente esta voz cantante que ahora mismo está generando pues esta dominancia estrogénica. La parte positiva es que no dura mucho, pero el tiempo que dura es verdad que es intenso. Y se puede ser intenso a nivel de estas manifestaciones, pero también intenso si ya veníamos con una predisposición a algún equilibrio, algún desequilibrio. Por ejemplo, si vengo de haber tenido quistecitos, si vengo, como decía, de haber tenido migrañas, si vengo de, pues en mi casa hay antecedentes de cáncer de mama, o si siempre he tenido mamas muy fibrosas, o si siempre he tenido mucho acné. De pronto hay mujeres que con 50 años salen granos y es como, ¿por qué me salen granos ahora si ya no soy adolescente? Bueno, a cada una se nos manifestará de una manera, pero es verdad que esto forma parte de la etapa, forma parte, bueno, pues un poquito de la experiencia. Tenemos que saber que esto existe porque la información nos va a aportar conocimiento, sabiduría y herramientas para ponerlo, para cuidarnos. Es una cosa, creo, Marta, que no nos podemos esconder de ella. Para mí, la etapa de la perimenopausia y la menopausia es como regresar a tener que estudiar, porque nos tenemos que educar porque resulta ser que cada mujer es un universo y lo que le funciona a una no necesariamente le puede funcionar a otra. Y Total. nos hablas del microbiota, cómo funciona. Los síntomas ya de por sí son muy diferentes de una mujer a otra. Nos estás hablando de senos fibrosos, lo que puede suceder para mujeres que ya están en esa transición hacia la menopausia. ¿Existe algunas específicas señales que podrían indicar un desequilibrio hormonal que está siendo potenciado por la inflamación intestinal, por decir? ¿Algunos síntomas o lo debemos de mirar todo como debajo de una sombrilla, umbrella, como los Sí. síntomas son todos como uno, mirarlos todo, o podemos identificar en Mm. algunos en específico? Sí, seguramente tengamos muchas de estas cosas que hemos hablado, algunas seguramente habrá dicho check, esto me pasa, check, esto me pasa, ¿no? Hemos hablado más pensando en lugares donde hay receptores hormonales, pero realmente si a esto, como decíamos al principio, le sumamos la inflamación de bajo grado, seguramente le sumaremos más cosas que nos están pasando en este momento. Por ejemplo, a mí la primera que observo en consulta es el cansancio, este cansancio persistente, sobre todo después de comer, que podemos estar un poquito cansadas después de comer, pero sabes, estas personas que no pueden casi tenerse despiertas porque es como les da un, o sea, el cuerpo necesita hacer una desconexión completa. Entonces, bueno, aquí veremos cuando pues a lo mejor he comido mucho y por eso estoy un poquito más tal, o ha sido un día duro, por eso estoy más cansadita, o yo tengo ya el cansancio este persistente desde la mañana y hay momentos donde literalmente es que no puedo seguir mi ritmo, ¿no? Entonces, este cansancio me suele llevar o sea, suele ser un signo de inflamación, porque como está habiendo tanto gasto energético, ¿no? Es como no tengo energía para afrontar el día como lo afrontaba antes, o energía mental, este cansancio mental, esta neblina mental. Esto también, que sucede mucho en menopausia, bueno, también está un poco asociado a esta inflamación de bajo grado. De hecho, ahora porque estamos hablando de menopausia, pero si estuviéramos hablando de chicas jóvenes, por ejemplo, con candidiasis, las chicas jóvenes con candidiasis, que la candidiasis es un desequilibrio de la microbiota porque está la cándida albicans, ¿no? Casi siempre es la albicans, pero bueno, está la cándida reinando en todo el espacio, esto genera, aparte de mucha inflamación de bajo grado,
mucha neblina mental. Y a veces pensamos, ¿no?, que la cándida y la neblina mental no está relacionada, pero sí, ¿no? Nos afecta también. O, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo. Puede ser que a quienes están al otro lado y nos están oyendo les suene esto del eje intestino-cerebro, ¿no? Vale, pues este eje intestino-cerebro, que es esta autopista, ¿no?, que hay, digamos, entre un espacio y otro, entre un sistema y otro, bueno, pues también nos puede llevar a que ahora me encuentre con más ansiedad, ahora me encuentre con más irritabilidad, ahora me noto que estoy un poco, además sin que haya un motivo, porque evidentemente si está pasando un drama, pues evidentemente estamos pasándolo mal, pero no esto que dices, bueno, que de repente está el vaso aquí y no está aquí y me molesta muchísimo no, esta cosa así como que a veces luego lo pasamos mal a posteriori, ¿no? O síntomas digestivos, estoy muy hinchada, tengo muchos gases, estoy muy estreñida desde este momento, no estoy yendo al baño cada día, o yo que sé, día sí, día no, ¿no? Que sería como lo ideal. Esto también nos puede estar hablando de que hay una inflamación de bajo grado, es otro signo que a veces se suma, ¿no? Desequilibrio hormonal o cambio hormonal de esta perimenopausia con inflamación de bajo grado. O incluso que de pronto empiezan a aparecer sensibilidad a alimentos. De pronto el trigo me sienta mal, de pronto los lácteos me sientan mal, de pronto me tomo una copita de vino y ¡buf! Fatal. O sea, estas cosas que antes no me sentaban mal, o sea, no es que haya una intolerancia genética de fondo, sino cosas que yo tomaba antes y de pronto mi sistema digestivo, mi intestino me dice, no, me inflamo, me empiezo a encontrar, ¿no?, incluso más cansada, peor. Esto, por ejemplo, pueden ser signos que no asociamos tanto a la menopausia digamos, ¿no?, como los sofocos, ¿no?, como podrían ser los sofocos, o que de pronto ya no tenemos la menstruación, pero también están asociados a esta mezcla, ¿no?, a este entrelazamiento, podríamos decir, ¿no?, entre pues esta parte de desequilibrio hormonal, ¿no?, este momento vital en el que estoy, pero sí también hay una inflamación de bajo grado. Mm. Nos das mucho, mucho que pensar porque solo pensemos una persona como yo que está constantemente trabajando en la alimentación, en el bienestar, pero no solo hablando del tema, practicándolo conmigo misma día a día. Es trabajo de todos los días. Y como una mujer que ya tiene 50 años para el tiempo que esta grabación se está haciendo, esta entrevista, cada vez tengo que mirar qué es exactamente cómo está mi intestino y trabajar de acuerdo a lo que necesito a través del día, que me lleva a la próxima pregunta, porque para darle un contexto a nuestra comunidad, ¿podrías darnos una breve explicación? ¿Qué son los probióticos y qué son los prebióticos? Muchas mujeres no entienden ni siquiera que existe una diferencia o qué es, porque ya me gustaría como empezar a dar un poco de ayuda. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? ¿Y qué nos dices tú de estas maravillas, como los probióticos y los prebióticos? Mm. Sí, pues mira, fíjate, cambia una letra entre probiótico y prebiótico, cambias tan solo una letra, pero la funcionalidad, ¿no?, y el significado es completamente otro. Entonces, hoy nos va a quedar súper claro a todas ya qué es una cosa y qué es la otra. Mira, los probióticos con O, ¿no?, serían estos bichitos que vuelven a casa, ¿no? A mí siempre me gusta decir que son como estos bichitos, ¿no?, que se habían ido por desequilibrios varios y ahora vuelven a casa. Casi siempre los encontramos en las pastillitas estas que encontramos en farmacias o en centros, ¿no?, en sitios donde los venden. Pero también los encontramos en los alimentos fermentados, ¿no? Los alimentos fermentados tienen también, que además alimentos fermentados hay en todas las culturas del mundo. Fijaros si es importante y si llevamos cuidando la microbiota desde, pues, yo qué sé, épocas ancestrales, ¿no? Entonces, los probióticos son estos bichitos que vuelven a casa, me ayudan a lo que se dice repoblar la flora intestinal. Esta frase igual a alguna le suena, ¿no? Es como repoblar esa microbiota. Yo tengo una microbiota desequilibrada, ¿no? Y entonces necesito incorporar familias de las buenas, familias de las que me ayudan, de las que cuidan su casa, ¿no? Vale, pero los prebióticos lo que hacen es
alimentar a estas familias. O sea, es como si, además de que los refugiados vuelven a su casa, ¿no? Imagínate, por poner un ejemplo así, estamos llevando ayuda humanitaria a un sistema que está pues dañadito, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si nos sirve. Entonces, ¿qué son los prebióticos? Son los alimentos de esas bacterias, las frutas, las verduras, las hortalizas, todo lo que es crujiente, crujiente dentro de lo natural, no estas cosas que compramos de abrir, comer y listo, ¿no? Sino, por ejemplo, las frutas, las manzanas, las peras, ¿no? Que crujen cuando las comemos, las lechugas, las hortalizas, las cebollas, o sea, todo este tipo de fibra que cruje es súper prebiótica. Hoy en día sabemos también que, por ejemplo, cuando los almidones como la patata, las legumbres, los arroces, ¿no? Los hacemos, los cocinamos y los dejamos enfriar en la nevera durante un día y los comemos al día siguiente, sea calentito o sea dándole, pues yo qué sé, ¿no? Así frío o dándole así como un golpecito de calor. El hecho de haber comido algo del día anterior, repito, de almidones, ¿no? De patatas, de legumbres, de arroz, por ejemplo, ayuda, alimenta más a nuestra microbiota. Sabemos que generamos un tipo de fibra que se llama almidón resistente, que llega intacta al colon, ¿no? A una zona final ya del intestino y alimenta esas bacterias que a las pobres mías, cuando ya les ha llegado todo, ya es que no les queda nada, porque ya lo han aprovechado todas las de arriba, ¿no? Entonces, todo lo que es esa fibra, además de repoblar, ¿no? De traer a esas bacterias buenas de nuevo a su lugar de origen, el darles de comer, el darles recursos, en ponerles un buen sueldecito para que puedan trabajar y vivir y hacer bien, ¿no? Lo que saben hacer, es súper importante. Entonces, los probióticos y los prebióticos, los pros sean desde, pues a lo mejor un suplemento que necesite en un momento puntual. Esto siempre, chicas, que alguien nos acompañe, porque hay tantas marcas, hay tantas cepas, que es muy difícil saber, si no vais con una persona especializada en esto, es muy difícil saber cuál es la que me va a venir bien a mí. No es que haya un probiótico para la menopausia, dependerá de muchas cositas y de cómo estemos, ¿no? Entonces, cuidarlo desde la alimentación o desde la suplementación es top, pero también los prebióticos, ¿no? Ese alimento que necesitan las bacterias, esa fibra que necesitan las bacterias para que se queden, que se, ¿no? Digamos como que aniden y puedan hacer bien su trabajo. Mm. Qué son los alimentos que son más inflamatorios que deberíamos evitar en esta etapa de la menopausia si queremos justo apoyar a esos probióticos cuando estamos comiendo estos alimentos que nos acabas de decir para ayudar a nuestro sistema desde el intestino? ¿Qué son esos alimentos que podríamos decir que literalmente matan y Mm. acaban con esa esa salud del intestino? Total. Pues mira, muchos de hecho ya sabemos que no son muy buenos porque atacan a nuestra microbiota y al final terminan dañándola, este estroboloma que hemos dicho que era tan importante, pero también porque muchas veces o sea, participan en nuestro desequilibrio hormonal y hacen que vivamos peor la menopausia, no solo más inflamada, sino con más sintomatología, ¿no? Como toda la que venimos contando. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los azúcares refinados. Yo sé que ya lo sabemos todas, pero es que lo tenemos que recordar. Todo lo que sean los azúcares refinados nos elevan la glucosa, nos elevan el cortisol sistémico, las hormonas del estrés, ¿no? De nuestro interior. Pueden alterar mucho más la aparición de sofocos, la aparición de síntomas. A nuestra microbiota hace que sobrepoblen, o sea, como que crezcan rápidamente bacterias que no queremos, bacterias que generan más inflamación, o sea, justo lo contrario de lo que queremos hacer. Entonces, todo lo que son los azúcares refinados, intentar evitarlos lo más que podamos. Que si nos apetece algo dulce, pues siempre están las frutas, siempre están, o sea, ir a lo más natural, la menor distancia de la tierra y el plato, como decíamos antes. Las harinas refinadas. Todo lo que nos hace la vida rápida es rápido, pero de nuevo es como la distancia entre la tierra y el plato es mucha. Entonces, harinas refinadas, el pan blanco, los productos de bollería, todo esto tiene muy poca fibra, muchísimos azúcares, muchísimos aditivos que nuestro cuerpo no necesita, generan subidas del pico ¿no? Del pico de glucosa, estresan nuestro sistema, necesitamos fabricar altas dosis de insulina y nos cuesta un poquito más a partir de los 40 y a partir de los 50, y esto genera en el fondo no solamente que engordemos más, sino sobre todo
nos lleva a vivir peor toda esta sintomatología, o sea, hace de nuevo, ¿no? Como que los sofocos aparezcan más, etcétera, etcétera. Todo lo que son estas grasas modernas, o sea, nuestro aceite de oliva, una mantequilla buena, todo esto bien, pero todo lo que son estas margarinas, estas grasas trans, estas grasas transformadas que están sobre todo en las bollerías, en las cremas, en todos estos productos ultraprocesados, porque no son grasas de la naturaleza, o sea, no es igual que un aguacate, no es igual que una semilla, no es igual que un fruto seco, no es igual que un aceite de oliva, que es como muy de la zona del Mediterráneo, ¿no? De donde soy yo. No es lo mismo que el omega 3 del pescado azul, o sea, las grasas son súper importantes en menopausia, pero estas grasas, margarinas, estas grasas transformadas, y ultraprocesadas grasas industriales, fatal. El alcohol, sabemos que es súper inflamatorio, el alcohol es hepatotóxico, va a alterar toda la función que tiene que hacer nuestro hígado de darle a cada una, a cada de nuestras hormonas, ¿no? Su sueldo para que haya, ¿no? Por haber hecho un buen trabajo, entonces va a alterar y nos va a llevar a una situación de mayor dominancia estrogénica, porque no puede desactivar bien los estrógenos. Entonces, ojo con esto. Luego hay aditivos, ¿no? O que especialmente no son nada recomendables, porque también, sobre todo si comemos cosas, pues yo que sé, muy empaquetadas y tal, que además, como hemos dicho, ¿no? Nos llevan de plásticos y de cosas que no necesitamos. Pero luego tenemos que observar, que esto como que más o menos todas lo sabemos, pero luego tenemos que observar cómo me sientan los alimentos, porque hay algunas mujeres, por ejemplo, que el gluten no les sienta bien. Y no solamente porque sean celíacas, que aquí obviamente, sino porque se han dado cuenta de que cada vez que comen trigo, específicamente trigo, se inflaman más, se hinchan más, están más cansadas, luego se encuentran con más neblina mental y si pasan unos días que no han comido trigo y han comido otro tipo de cereales, se encuentran mucho mejor. Entonces, vamos a observar también si a lo mejor es que el gluten no me sienta bien, el trigo no me sienta bien, los lácteos de vaca no me sientan bien, porque me hincho, porque me generan malestar digestivo. No es que estén prohibidos en menopausia, pero vamos a observar porque nuestro cuerpo no negocia, se vuelve muy fino, la intuición se afina mucho y si no me sientan bien, puede ser que antes no me lo dijo, pero ahora sí que me lo va a decir. Entonces también observemos esto, que no están tan procesados necesariamente, pero también podría ser que no me estén viendo bien, incluso aunque sea orgánico. Ujú, ujú. Incluso diría que hay muchos productos ahora que antes son muy peligrosos, que dicen que son orgánicos y solo porque son orgánicos no necesariamente quiere decir que nos está fortaleciendo nuestro sistema, porque esas cosas que están reemplazando, por decir como el gluten, pueden venir muy pesadas. O tomemos como ejemplo la leche de almendra. La leche de almendra tiene de muchísimos ciertos productos que son, preservan, que usan para tener esa textura, para que guarden mejor, para que sea una leche más gruesa, para que nos dé esa espuma que nos encanta en nuestro matcha o en nuestro cappuccino, como lo quieras, como lo que quieras tomar. Y muchas personas están teniendo problemas en su intestino y ni siquiera saben qué es eso porque lo han escuchado, no quiero eh, leche de vaca, voy ahora a tomar leche de almendra, pero no necesariamente tiene que ser que esa leche de almendra que estás comprando en una caja, si no es simplemente almendra y agua, está llena de ingredientes que no están ayudando a tu microbiota intestinal. Total, y esto lo tenemos que observar mucho, sí, sí. Sí, sí, porque hay un mercado sin duda muy grande de productos que nos están dando como sustituto, pero no son necesariamente saludables. Que me lleva a esto. Hay un alimento que es lleno de prebióticos que ayuda la salud intestinal y hormonal de una manera excelente, maravillosa. Me parece lo mejor, lo más efectivo, fácil de hacer, económico en casa y la ciencia habla sobre su eficacia. Háblanos, por favor, qué es lo que tiene este alimento que se llama el chucrut y es algo que podríamos, hablaste un poco de los fermentados, pero el Mm. chucrut es una de las cosas que será porque personalmente me encanta y es algo que me parece como tan fácil de hacer. Am, ¿Lo podríamos incluir de forma habitual o no? ¿O quién es la persona que beneficiaría de este y quién no?
Mm. Sí, mira, el chucrut es maravilloso. Bueno, de hecho es que lleva en nuestra sociedad, igual no lo conocías mucho, igual sí, pero no, digo a nuestras oyentes, pero llevan en nuestro, o sea, lleva con los humanos, con la humanidad, más de 1000 años. O sea, es como, madre mía, ¿no? O sea, se originó un poco en China, ¿no? Sobre todo lo conocemos más bueno, por Alemania. Los alemanes lo comen, por ejemplo, mucho, acompañado, por ejemplo, del codillo. Ellos tienen una carne muy grasa que hacen, ¿no? De cerdo, ¿no? De rodilla o bueno, de codillo, ¿no? De cerdo, y la acompañan siempre de chucrut porque el chucrut aporta enzimas digestivas, aporta microbiota, es un alimento fermentado, aporta probióticos y prebióticos porque es rico en fibra y al mismo tiempo es rico en todas estas bichitos, bacterias, ¿no? Que ayudan a producir enzimas, producir todas las sustancias que nos van a ayudar a comer una carne así tan grasa y tan pesada, ¿no? Entonces digo, fíjate qué sabiduría, ¿no? Como para hacer un plato así, ellos lo acompañaban de algo que iba a estimular, esto es un plato, una combinación como muy antigua, ¿no? De algo que iba a estimular la digestión y que iba a mejorar al final la asimilación, ¿no? Entonces, esta sabiduría antigua la podemos incorporar, ¿no? A nuestro día a día y también a nuestro momento de menopausia. El chucrut está hecho con col. Se puede hacer con col blanca, con col verde, con col lombarda, esta que es moradita. Y es la col así como muy, muy picadita, con un poquito de sal. Bueno, hay muchas recetas en internet, que esto podéis buscar seguro. Y seguro que tú tienes por ahí alguna, si tanto te gusta, igual si no tienes por ahí alguna favorita. Así que preguntadle a Miriam. Pero efectivamente es como muy sencillo de hacer. También se puede comprar de muy buena calidad, se puede comprar orgánico, se pueden comprar sin pasteurizar, chicas, yo os recomendaría que lo compréis sin pasteurizar, si puede ser, porque así tiene como toda la, ¿no? Toda la, bueno, pues toda esa familia de bacterias intacta. Y un poquito cada día, lo podemos tomar perfectamente, un poquito cada día va a ayudar a que produzcamos enzimas digestivas. Va a ser un plus para nuestra microbiota. A mí, por ejemplo, me encanta, hace poco, ¿no? En el momento en el que estamos teniendo esta entrevista, fue aquí en Barcelona una feria grandísima, ¿no? Que hay de productos ecológicos y tal. Bueno, pues yo tengo ahí mi marca favorita de chucrut, que es una chica que lo vende, lo hace de manera muy artesanal, ¿no? Entonces aproveché para llevarme varios y ahí estoy ahora disfrutándolos y voy comiéndome uno pequeño, uno que acabo de empezar, que es como de col blanca con un poquito de eneldo. Bueno, no te puedes imaginar lo bueno que está. Riquísimo. Pero nos va a ayudar esto, lo podemos tomar un poquito así con la cucharita antes de comer para ayudarnos a digerir, pero también podemos mezclarlo en una ensalada, por ejemplo, y entonces te lo estás mezclando con la ensalada, ¿no? Lo tomas y lo disfrutas con un poquito de aceite de oliva o con algún aceitito, por ejemplo, de semillas de lino, si tienes, para ayudarnos también si dices, ay, es que el sabor, ¿no? Pues para que sea más palatable, más asimilable porque es maravilloso, no solamente para ayudarnos a repoblar esta microbiota, sino es que además es rico en fibra. Las coles son maravillosas para cuidar ese hígado que está haciendo un trabajo majestuoso ahora mismo de detoxificación hepática. Entonces el chucrut es un alimento que no solo es saludable para el intestino en menopausia, sino también es saludable para el hígado. Ayuda a que esa detoxificación hepática que está funcionando en doble turno ahora mismo en menopausia, no pueda hacer también bien su trabajo. O sea que es un alimento top. Mm. Marta, y si queremos repoblar y fortalecer nuestra microbiota intestinal a través de este tema que es para mí sweet and sour, es agridulce, el tema de la suplementación. Mm, ¿Por dónde empezamos? Tantas personas hablando de suplementos, y este suplemento te va a ayudar para esto y este suplemento para lo otro. Y para una mujer que está ya en menopausia, esto puede ser agobiante, la cantidad de cosas. Puedes terminar tranquilamente con 20, 30 pastillas sin claro. entender exactamente por qué las estás tomando al final del día. Con tantas opciones en el mundo de los probióticos, y simbióticos en el mercado, ¿cuál sería la hoja de ruta como para elegir el adecuado? Y especialmente, ¿cómo lograr esa dosis justa y estratégica de la que hablas en tu libro para que realmente tengamos ese impacto positivo en nuestra salud hormonal al tomar esta opción? Mm. Aquí sobre todo tenemos que hacer un poco como lista de prioridades, ¿no? Y pensar, vale, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿O qué es lo que me gustaría? Porque claro, nos pasan a veces muchas cosas, claro, suplementos hay muchísimos y la industria, tanto del mundo natural como del mundo no tan natural,
tiene mucha oferta para nosotras. Entonces, tenemos que ponernos primero como prioridades. ¿Qué es lo que más me incomoda y qué es lo que sí o sí no lo puedo cambiar con estilo de vida y necesito, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre decía, podemos tomar pastillas o tomar decisiones. ¿Qué no puedo cambiar tomando decisiones? Porque hay cosas que, jolín, simplemente es comiendo un poquito mejor, haciendo un poquito más de deporte, moviéndote más, ¿no? Que podemos hacer, pero es verdad que nos cuesta, nos da un poco de flojera, ¿no? Vale, pero ¿qué cosas, por más que yo estoy haciendo, no puedo hacer y necesito suplementar, necesito hacer un plus, ¿no? En realidad, suplementar viene como de un plus, ¿no? De hacer un plus a esto que ya vengo trabajando. Vale, pues si por ejemplo lo que me sucede es a nivel de tejidos, ¿no? Necesito, porque tengo mucha sequedad, porque me noto mucosas, ¿no? Los ojos muy secos, la boca muy seca, la vagina muy seca, la piel muy seca, pues entonces tengo que ir a mirar los omegas. Los omegas son súper importantes. Puede ser omega 3 que trabaja más a nivel cardiovascular, a nivel, ¿no? de neblina mental. Puede ser otro tipo de omega, un omega 7 por ejemplo, que trabaja a nivel de todo lo que es salud de las mucosas, salud vaginal, salud, como he dicho, ¿no? De ojos, boca, si hay una sequedad como muy, muy profunda. Si, por ejemplo, lo que me sucede tiene más que ver con mi sistema nervioso, con que me cuesta descansar, con que tengo muchos altibajos emocionales, quizá podría ser más interesante a lo mejor un magnesio. Si tengo muchos calambres, molestias musculares, dolor articular, pues quizás el magnesio podría ser como buena idea. Me cuesta dormir, pues también. Yo, por ejemplo, sobre esto tengo además ahora, bueno, tengo en mi podcast, en mi canal de YouTube, ¿no? Pues un episodio todo del magnesio, porque esto da para, ya ves tú, como 40 minutos hablando de magnesio, imagínate si da tiempo, preguntando justo, vale, ¿qué es lo que te pasa y qué magnesio necesitas? Porque dentro de los magnesios hay como muchos, ¿no? Pero bueno, en general para esto, ¿no? Cuando necesitamos dormir mejor, cuidar nuestra salud muscular, cuando necesitamos calmar un poquito ese sistema nervioso, pues puede ser, necesitamos mejorar la regularidad intestinal, por ejemplo, porque estamos muy estreñidas y es como, y esto me está pasando desde este cambio, esto no me pasaba antes, como fruta y sigo igual. Bueno, pues a lo mejor necesitamos esta ayudita, ¿no? Pero también puede ser que a lo mejor tengamos esta inflamación, como hemos empezado hablando de inflamación de bajo grado, me noto con esta inflamación de bajo grado, me noto que yo tengo mucha, todo esto que venimos hablando, ¿no? Me pasa todo, check, 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 ¿no? ¿Vale? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar mi inflamación? ¿Vale? Pues vamos a observar cómo está mi vitamina D. Casi no hemos hablado de vitamina D, la vitamina D es importantísima en menopausia, en perimenopausia. Señoras, no podemos llegar a esta etapa de la vida con la vitamina D baja, porque entonces no vamos a tener una menopausia como unas diosas, sino que vamos a tener una menopausia muy sufrida. Nuestra densitometría seguramente no nos salga muy bien y esto nos va a llevar a una peor salud ósea. Nuestra salud inmunitaria, este trabajo de inmunidad, este trabajo de inflamación, no va a poder resolverse de la misma manera. Si tenemos algún autoinmune que ya nos acompaña, un Hashimoto, una, yo que sé, artritis reumatoide, un lupus, un lo que sea, ¿no? Que haya algo inflamatorio, o sea, inflamatorio, que haya algo autoinmune debajo, no podemos permitirnos tener la vitamina D baja. De hecho, la vitamina D me la he dejado para el final, pero sería la top uno, ¿no? Es como, vamos a ver cómo la tenemos, vamos a pues si con estilo de vida podemos tomar un poquitín de sol, quizás en piernas, no, no digo en cara, que a lo mejor no salen manchitas o así, pero un poquito en piernas, a horas que no sean peligrosas del día, en momentos, ¿no? Dependiendo también de si nos escuchas en el Caribe, pues evidentemente para ti tomar el sol en las piernas tiene que ser muy prontito, muy prontito. Pero si me escuchas en Monreal, pues en invierno no hay mucho sol. Bueno, depende un poco de cada lugar del mundo, ¿no? Entonces, haciéndolo evidentemente de manera responsable, pero siempre monitorizando nuestra vitamina D porque muy posiblemente, con vitamina D, muy posiblemente vamos a necesitar una ayuda. Hay muchos lugares del mundo, sobre todo hemisferio norte y hemisferio sur, que no producimos vitamina D todo el año. Por más que queramos tomar el sol en diciembre, en España no producimos vitamina D. En Canadá tampoco producimos vitamina D. En Portland no produces vitamina D en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Es como hasta que no llega marzo, casi abril, no empezamos a producir vitamina D. Si estás en Ecuador o estás en República Dominicana, pues hombre, aquí tienes todo el año, ¿no? Pero aquí buscamos horas que no sean peligrosas, porque cuando digo tomar el sol me refiero a sin protección solar. Entonces aquí siempre mucho cuidadito, muy responsables, sin ponernos en peligro, pero muy tempranito y en partes que pues sea a lo mejor más piernas, pies, ¿no? Que no es tanto
la cara, que normalmente como la tenemos todo el año expuesta, ¿no? Digamos, o fuera, los receptores de vitamina D no son tan buenos como las piernas, que de pronto venimos de llevar pantalón largo y ahora nos lo quitamos, ¿no? Entonces aquí tenemos los receptores sin estrenar, ¿no? Vamos a fabricar mucho más y no nos ponemos tan en peligro, ¿no? Entonces, yo diría sobre todo ir viendo primero qué es lo que necesito, qué es lo que más me interpela y entonces aquí a lo mejor, por supuesto, estilo de vida, ¿no? Me va a ayudar, pero quizás necesite un poquito más. Entonces, estos serían como algunos básicos, hay muchos más y hay plantas y hay cosas, pero estos serían como algunos básicos que quizás, bueno, pues vamos a preguntarnos, ¿no? Si necesitamos ese plus y por aquí quizás podríamos comenzar a investigar. Ujú, ujú. Marta, cuando estamos mirando en el mercado como nutricionista funcional que soy, me hace mucho ruido tantas dietas extremas que estamos viendo o muy bajas en carbohidratos en mujeres con síntomas hormonales. eh, en el tema ahora que estamos hablando tanto de la perimenopausia y en la menopausia, ¿cuál es tu opinión de estas dietas, de tanta variedad de dietas que hay? Y tú cómo lo ves? Estas dietas pueden ser bien, pueden ser buenas. Muchas mujeres dicen que una dieta vegetariana me arregló a mí todos los síntomas. Otra mujer puede decir una dieta paleo fue increíble. Otra puede decir que una dieta ketogénica eh, podría causar antes más inflamación si no se maneja bien tantos mensajes tan diferentes y tan extremas de la Mm. una a la otra. Mm, totalmente. Sí, mira, yo no soy muy partidaria de estas dietas extremas porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos entrando en perimenopausia, es hacer nuestro plan de pensiones energético para lo que será el futuro. Entonces es muy importante que, claro, ¿qué pasa? Que ahora como estamos quizás cogiendo un poquito de peso, quizás estoy viéndome el cinturón abdominal que yo antes no tenía y ahora empiezo a tener barriguita, entonces estoy tentada o bien a probar medicamentos que pueden ser un poco agresivos, de estos que nos hacen perder peso, etcétera, o bien hacer dietas extremas, la dieta, no sé, yo a veces hago bromeo un poco, digo, la dieta de la lechuga, la dieta del aire, que vivo de aire y entonces así adelgazo todo, ¿no? Bueno, bromas aparte, ¿no? Pero dietas sí, efectivamente muy extremas que no solamente pueden no hacer que perdamos lo que deberíamos perder, sino que además van a hacer que el músculo que teníamos se debilite, o sea, vamos a perder, en vez de grasa, lo que haremos es perder músculo y esto va a empeorar mucho más la situación después y el efecto rebote que tendremos después va a ser mucho peor, pero es que además va a generar picos de cortisol. O sea, nosotras ahora mismo mantener dietas extremas en las que pasamos mucha hambre va a generar aumento de hormonas del estrés y cuando entramos en perimenopausia tenemos como cierta intolerancia al estrés. De hecho, el estrés desencadena más sofocos, desencadena esta irritabilidad que hemos mencionado, agota mis reservas de serotonina, agota mis reservas de endorfinas, o sea, me lleva a que estos neurotransmisores, ¿no? De la alegría, de la paz, ¿no? Vayan a agotarse y generemos más inflamación todavía, porque menos neurotransmisores como la serotonina, las endorfinas, la dopamina, todos estos que son antiinflamatorios y más cortisol, pues ya nos podemos imaginar lo que significa, ¿no? Más inflamación todavía. Lo que yo he observado, ¿no? En estos libros que he escrito, en estos años que llevo trabajando, es que lo que mejor nos sienta es tener un buen porcentaje en nuestra alimentación de grasas, grasas saludables. Y sí, amigas, digo bien grasas. Yo sé que esta palabra no nos gusta nada, pero las grasas son súper importantes. Grasas saludables, grasas omega 3, si es posible, un pescado de buen origen, de buena calidad, pequeñito, mejor, así no tiene metal pesado ni nada de esto, ¿no? Fantástico. Grasas, por ejemplo, del aguacate, grasas de un buen aceite, si podéis tener aceite de oliva maravilloso, pero si no, algún aceite o una buena mantequilla que sea de buena calidad de pasto, ¿no? O sea, bien, fantástico. Y luego aumentar la cantidad de proteínas, que en general las mujeres comemos muy pocas proteínas. Tanto si somos vegetarianas como si no somos vegetarianas, las proteínas son importantísimas. Y las mujeres muchas veces, no sé quién nos escucha al otro lado, pero yo algo que observo mucho en consulta es que me dicen, no, una cremita de verduras y ya está. O me tomé un poquito de fruta de cena y ya está, ¿no? Y algo ligerito porque no tengo mucha hambre. Y es como, vale, bravísimo, ¿no? Porque no tengo mucha hambre, pero necesitamos alguito de proteínas. Necesitamos
aumentar los huevos, que casi todas, al menos en España, la gente come muy pocos huevos. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero necesitamos, esto en Latinoamérica no hay problema, porque como se toma ese huevito para el desayuno, se toma tal, ahí no hay problema. Pero es como, necesitamos la grasita del huevo, necesitamos la grasita del pescado, la grasita del aguacate, ¿no? Necesitamos proteínas de buena calidad, ¿no? Y proteínas de buena calidad pueden ser las legumbres, los germinados, pueden ser los frutos secos, las semillas, pero también carne, pescado, huevos, ¿no? Depende cada una, evidentemente, de lo que coma, ¿no? Entonces, algo que es interesante es en nuestro plato, quizás aumentar un poquito la parte de proteínas, dejar la parte de verduritas así como bien grande. ¿Sabéis esto del plato este de Estados Unidos, el plato este de Harvard, ¿no? Famoso. No, vale, pues el plato de Harvard, pero en menopausia, o al menos el que a mí me gusta, es que la parte de proteínas aumente un poquito y que la parte de hidratos disminuya un poquito. Que tampoco se trata de quitarlo, porque también pobrecitos los hidratos que están un poco demonizados, no se trata de quitarlos, pero sí disminuirlos un poquito. Si nosotras tenemos un hijo adolescente, la montaña de pasta que va a comer el adolescente no me la tengo que comer yo, no estamos en en el mismo momento. Estamos descubriendo hasta ahora es profundamente revelador, porque muchas veces pensamos que los síntomas de la menopausia son algo que nos dicen, pues te va a tocar vivirlo y pasarlo, pero no siempre es así. Hay factores externos como la inflamación silenciosa, una microbiota alterada o una alimentación que no está nutriendo nuestras hormonas, que puede estar intensificando lo que sentimos, empeorando nuestros síntomas sin que siquiera nos demos cuenta. Y aquí es donde este tipo de información se vuelve tan valiosa, porque cuando entendemos el origen, podemos transformar la forma en que vivimos en esta etapa y, como siempre digo, ser las autoras de nuestra propia salud. Y si este contenido te está aportando claridad, suscríbete al canal para seguir recibiendo entrevistas y herramientas prácticas que ayuden a cuidar de tu salud hormonal desde la raíz. Dale un like, compártelo con otras mujeres que sabes que lo van a necesitar y se van a beneficiar de esto. Y quédate que lo que viene a continuación puede darte aún más respuestas. Una chica adolescente necesita hacer acúmulo de grasa, necesita crear buenos depósitos de grasa para fabricar su estradiol, para que le crezca, ¿no? Bueno, pues el pecho, las curvitas, las caderas, pero esto no me tiene que pasar a mí ya con 50, no necesito esto. Ahora, no quiere decir que haya alimentos prohibidos, excepto estos que hemos dicho de refinados, ultraprocesados, que esto no son los ideales, pero sí la parte de proteínas considero que es muy importante porque va a ayudar a mantener la salud musculatoria y el músculo es fundamental en esta etapa. No solo es marcador de longevidad, sino va a ser el que nos ayude a efectivamente perder peso si es lo que queremos. Cuando hacemos una dieta extrema, quizás lo que queremos es perder peso. Vale, pues vamos a trabajar el músculo, porque trabajando el músculo perderemos peso antes que si dejamos de comer. Esto es como si, por ejemplo, ¿no? A alguien aquí en la sala de pronto está ganando pues un salario al mes y yo digo, pues mira, ahora te voy a hacer suspensión de sueldo. ¿Qué es lo que hace una madre de familia con una suspensión de sueldo? Pues empieza a ahorrar de todo para no gastar de nada. Entonces, en este momento que estos depósitos de grasa nos van a suponer el plan de pensiones energético del futuro, estas dietas no funcionan. Quizá con 20 funcionaban, pero no funcionan con 50. Generan más estrés, generan más inflamación y no nos hacen perder peso, nos hacen perder músculo. Así que esto también lo quiero decir, chicas, esto es muy importante. Ujú. Nos estás dando tantas joyas y tantos temas y volvemos a aquello mismo de la sinfonía que somos. Tocaste en el tema, Marta, que de los neurotransmisores, un tema que me apasiona también bastante, que son importantes, muy importantes para la inflamación. Mm. Y vamos a retroceder un poquito, que me encanta recordarle a las mujeres que somos mucho más que estrógeno. Escuchamos estrógeno, 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 pero hablemos un poquito y regresemos otra vez a la progesterona, que es mucho más que una hormona reproductiva. Es también nuestra aliada para la calma, está muy estrechamente relacionada con la producción de GABA. Ese Mm. neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos tranquilas, enfocadas emocionalmente, estables. Podemos irnos a dormir, pasar tranquilas toda la noche. Por eso muchas veces la llamo la hormona de la tranquilidad. Y cuando llegamos a esta etapa de la menopausia, esta herramienta de producción se agota.
Y en tu libro específicamente explicas que la microbiota también participa activamente en la producción de neurotransmisores como el GABA, la dopamina o la acetilcolina. ¿Cómo podríamos explicarle a una mujer que es cotidiana, la mujer que nos está escuchando en este momento, que acaba de escuchar estas palabras y dicen, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué, cómo afecta esto a nuestra salud emocional? ¿Cómo por qué tenemos que entender que esos neurotransmisores tienen que estar funcionando bien? ¿Y cuál es la conexión específica entre nuestro intestino y esos neurotransmisores que acabamos de mencionar para jugar un papel donde nos crea un balance emocional que tantas mujeres en esta etapa de la menopausia, posmenopáusica, literalmente sentimos que estamos perdiendo la cabeza? No solo porque la sociedad nos lo está constantemente recordando y diciéndolo, pero sentimos que no tenemos ya esa respuesta al estrés de una manera tranquila como lo teníamos antes. Hablemos un poco y todas las mujeres pongan atención de estos neurotransmisores porque juegan un papel muy, muy esencial en tu salud mental. Totalmente, porque tenemos que pensar que el intestino no es solamente una víscera que se encarga de la digestión. Esto es lo que siempre hemos estudiado en el colegio y es cierto, pero hoy en día sabemos que es mucho más que una víscera. Una de las cosas que hace el intestino y todas sus habitantes, ¿no? Esta microbiota, es, hace las veces de farmacia del cuerpo. En el intestino es donde segregamos, ¿no? Con este eje intestino-cerebro que decíamos que es esta conexión, es este teléfono rojo, ¿no? Que decíamos en las películas, ¿no? Que conectábamos Q con Washington, pues es exactamente igual, es este teléfono rojo que conecta los dos centros neurálgicos tan importantes, el cerebro y el segundo cerebro, ¿no? Que al intestino ahora le llamamos el segundo cerebro. Vale, pues en este segundo cerebro tenemos toda una farmacia y toda una farmacia que también fabrica ansiolíticos, antidepresivos naturales hechos específicamente para mí, por mí, ¿no? Por estas bacterias, por este sistema, para hacerme llevar mejor el día, para hacerme sobrellevar con más energía, con más alegría, ¿no? Nuestro transitar por la vida. Pero claro, para esto tenemos que ayudar a nuestro intestino. Si nosotras no tenemos una buena microbiota, una de las cosas que hemos observado ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en psiquiatría con probióticos, ¿no? Con probióticos, con prebióticos, con alimentación, porque hay todo un campo apasionante en cómo cuando cuidamos nuestra microbiota tenemos menos ansiedad, tenemos menos depresión, aminoramos o disminuimos la medicación que se está tomando, medicación psiquiátrica, sobre todo a nivel de depresión, de ansiedad. Y esto es impresionante pensar en la posibilidad de que unas bacterias contribuyan también a que yo necesite menos medicamento porque ellas son las que están fabricando estas sustancias, estos neurotransmisores, estas neurohormonas, ¿no? Que me llevan a ese bienestar emocional. Claro, cuando estamos en perimenopausia, estamos como en este tsunami que decíamos antes, hay tal burbujeo que el cuerpo a veces se retrasa un poquito en las entregas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se retrasa un poquito en las entregas y entonces notas que descansas peor, que toleras peor, tienes peor estado de ánimo. Incluso tienes a veces sensación como de una tristeza profunda sin saber muy bien por qué, o tienes la sensación de que tienes una ansiedad o como que estás llevando mal, no algo sin que sea de una gravedad extrema, o si es algo grave, notas que dices, ostras, si yo antes podía con todo y ahora se me desmorona el mundo ante mis pies, ¿no? Esta sensación. Vale, ¿qué podemos hacer para ello? Pues aquí es importantísimo, lo que hemos dicho de cuidar la alimentación es importantísima. Hay un nutriente que se llama el triptófano,
Puede ser que nos suene, puede ser que no nos suene de nada, que lo encontramos sobre todo en los huevos, ¿no? Entonces, el triptófano lo encontramos en los huevos, lo encontramos en las nueces, lo encontramos en muchos alimentos, ¿no? Em, el triptófano ayuda a que nuestro cuerpo pueda fabricar, es un aminoácido que ayuda a que nuestro cuerpo pueda fabricar cadenas más largas, ¿no? De moléculas, algunas de las cuales, tiqui, 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 una vez termina, dice, uy, pues aquí fabricamos una serotonina o, uy, pues aquí hemos podido fabricar GABA. Sabemos que una cena rica en triptófano, o mejor dicho, un día rico en triptófano, ayuda a que produzcamos mejor GABA, a que nuestra microbiota con esa materia prima pueda producirlo mejor, pero también que eso se traduzca en que yo descanse mejor, en que tenga mejor humor, en que pueda sobrellevar, en que pueda adaptarme mejor a una situación de estrés, porque también es verdad que cuando entramos en menopausia, pues oye, las vidas a veces no son fáciles, tenemos responsabilidades familiares, laborales, cargas familiares, bueno, mucha realidad, porque el otro día en un episodio de mi podcast decía, claro, con 50 no tenemos los mismos problemas que teníamos con 20. Entonces también toda la carga emocional que llevamos y el desgaste de utilizar esos neurotransmisores para toda esta cantidad de problemas que tenemos que resolver, cada una sabe los suyos, ¿no? Claro, también es mucho mayor. Esto es como tener un Ferrari. Ahora somos un Ferrari, pues un Ferrari sabemos que necesita mucha gasolina. Entonces hay que inyectarle esa gasolina. ¿Cómo lo hacemos? Pues manteniendo cuidado este eje intestino-cerebro. Y este eje intestino-cerebro no solamente lo cuidamos cuidando nuestros pensamientos, ¿no? Y haciendo como decíamos, ¿no? Esta medicina del estilo de vida, de manteniendo, pues yo que sé, buscando estas estrategias que me ayuden a disminuir el estrés, porque lo que sabemos es que para fabricar ciertos neurotransmisores a veces basta una conversación con una amiga. ¿No le ha pasado a nadie que te vas a tomar un café con una amiga y vuelves y parece que ha sido mejor que una sesión de terapia? Cuando es una amiga buena, ¿eh? ¿No? No de estas tóxicas, sino una amiga buena, ¿no? Entonces, vuelves y es como, es que cuando tú tienes un café con una amiga has fabricado serotonina, has fabricado oxitocina, has fabricado endorfinas. Fíjate, cuando tú estás en el mar, cuando tú estás en la naturaleza, exactamente lo mismo. Pero también cuando tú cuidas tu microbiota, te alimentas, incluyes alimentos ricos en este triptófano, y nutres y mimas, ¿no? A toda esta fauna, ¿no? Microfauna, que en realidad está haciendo su trabajo. Están trabajando en ese laboratorio, en esa farmacia, pero claro, a veces se ponen un poquito, ¿no? No son tan puntuales en las entregas, porque ahora mismo pues todo como que urge mucho. Tenemos que ayudarlas con la alimentación para que puedan cumplir sus plazos, ¿no? Y al final yo, pues eso, pueda descansar mejor, tener una mejor salud mental y cuidarme también a mi nivel emocional, que no se habla tanto de la menopausia emocional, de la salud mental en menopausia. Claro, claro que sí. Y una de las cosas que no se hablan suficiente tampoco es que hay un porcentaje de suicidios, al menos aquí en Norteamérica, que son muy evidentes que pasan en esta etapa de la menopausia y es por no tener esta resiliencia durante una etapa que, justo como Marta nos explica, se necesita esa gasolina y esa gasolina, pues imagínate, estamos en esta etapa del sándwich que ya puede ser que tus padres están completamente ya con problemas de salud, tienes todavía adolescentes, puede ser algo como un matrimonio de 30 años que ya no te está funcionando y te encuentras y estás perdida en todo este caos y desafortunadamente he estado hablando mucho más de esto porque creo que, Marta, si te animas a un próximo libro, la salud mental de la mujer a través de la menopausia es un tema que, que me impacta mucho y que tendría que ser hablado muchísimo más que los bochornos y que la insomnia, porque sí, estamos de acuerdo. Y justo me lleva a esta pregunta. ¿La ansiedad y la insomnia va a llevar a tener una salud mental, a perder la cabeza? Cuando tú no puedes dormir, cuando tú tienes ansiedad, cuando tú tienes bochornos que te están dejando despierta toda la noche, pues sí, vas a tener un problema a cuanto es todo lo que acabamos de hablar, esos receptores, los neurotransmisores. Entonces, ¿tú dirías o qué crees que se podría aliviar una mujer que está sufriendo de insomnio y ansiedad?
Se puede trabajar eso desde el intestino en vez de ir a correr am, a decir, bueno, este suplemento es el que me va a arreglar esto, o voy a estar en un antidepresivo. O sea, ¿qué consejos le tienes a una mujer que en este momento nos esté escuchando y dice, no, es que no puedo dormir? Mm, Y el no poder dormir me está causando ansiedad y la ansiedad me está causando no poder dormir y es un ciclo vicioso. ¿Se mm. podría aliviar esto desde el intestino? Mm. Sí, de hecho es muy probable, o sea, sí, absolutamente sí. Es muy probable que si estamos durmiendo mal, dormir mal es una línea roja, chicas. O sea, no podemos dormir mal. O sea, no podemos dormir mal. Porque si dormimos mal, ¿cómo vamos a estar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente? Y nadie se merece esto por el resto de su vida. O sea, o por lo menos en el momento de perimenopausia, que puede ser donde esté más intenso. Nadie se merece esto. Entonces aquí tenemos que poner el foco. Entonces, yo una cosa que he observado es que prácticamente todas las personas que descansan mal, que duermen mal, si vamos a preguntar cómo está su intestino, y si no la audiencia que nos lo diga en los comentarios, eh, no van a dormir bien. O sea, si no perdón, si no duermes bien, tu intestino no va a estar bien. Y al mismo, igual, no sabemos muy bien si es el huevo o la gallina, ¿no? Como se dice normalmente, o esta pescadilla que se te muerde la cola, ¿no? Como se dice también comúnmente. Y es que hay personas que tienen problemas intestinales que terminan afectando también a su descanso. Estoy pensando, por ejemplo, muchas mujeres que veo en consulta celíacas, con gastritis, con colitis ulcerosa, con muchos problemas digestivos y que por supuesto esto influye en que su microbiota no está bien, porque cuando está pasando algo a nivel digestivo, tu microbiota no está bien. Y cuando les preguntas por el sueño, porque claro, de pronto van al médico digestivo y nadie les pregunta cómo duermen, porque el médico digestivo solo les pregunta por su digestión, ¿no? Em, Cuando les preguntas cómo duermen, resulta que duermen fatal. O mujeres que cuando miras porque van porque les preocupa más el no dormir, cuando les preguntas ¿y cómo digieres? Y te sientan bien todos los alimentos y vas al baño cada día y cómo está tu microbiota, estás hinchada. Ay, sí, check, 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 check. Resulta que estaba también, ¿no? Mal nuestro aparato digestivo. Entonces, es importantísimo si no descansamos que cuidemos nuestra microbiota. Incluso aunque digas, vale, pero yo me tomo pastillas para dormir. Bueno, porque quiero decir, cuando estamos en un momento de que no dormimos y no dormimos desde hace mucho tiempo, tenemos que hacer cosas. Pero tenemos que pensar que las pastillas para dormir no son la solución. Ahora mismo a alguna persona le pueden servir como parche transitorio, pero necesitamos ir a un poco más al origen, necesitamos ir a ver qué está pasando. Y siempre la parte intestinal va a ser importante. Entonces, vamos a cuidar lo que comemos, vamos a ver si podemos estructurar el horario de comidas, porque claro, ¿qué pasa? Que también hay realidades muy difíciles. Yo tengo mujeres que duermen mal, que tienen muchos problemas digestivos, pero es que, claro, tienen trabajos de noche. Es que, claro, tienen trabajos de turnos y entonces ahora cogen un trabajo porque, claro, tienen una realidad económica que necesitan coger lo que sale. Entonces, ahora este trabajo tiene un horario, ahora 2 semanas haciendo esto otro que tiene otro horario y el cuerpo está muy loco. Y es verdad que es muy triste. Poder decirles yo desde mi parte, ¿no? Que me dedico a la salud, o bueno, tú, ¿no? Nosotras que nos dedicamos a la salud, decirles que esto en el fondo nos está llevando a este desequilibrio, este estilo de vida. Porque la realidad es que a veces pasamos por momentos, ¿no? Pues muy difíciles de la vida, donde no podemos hacer un cambio de estilo de vida, donde no podemos encontrar por el momento, también vamos a pensar que quizás esto sea transitorio, ¿no? Pero por el momento un trabajo mejor, más ordenado, dejar de hacer guardias nocturnas o tal, y la realidad es la que es. Pero lo que sí que es verdad es que si nosotras cuidamos nuestra microbiota, si cuidamos los horarios de comida, si cuidamos nuestra alimentación, y cuidar la microbiota no es solamente, ahora me tomo un probiótico, ¿no? Sino, por ejemplo, incluir más fermentados, incluir más alimentación de temporada. Yo en mi libro tengo un montón de recursos, en mi canal de YouTube tenéis un montón de recursos, Miriam habla mucho de esto en su Instagram, o sea, el ir poniendo un poquito de orden para mimar este segundo cerebro va a repercutir en el primero y en todo lo que es el ecosistema, que me gusta llamarle a mí, ¿no? El ecosistema de la melatonina, que es una hormona importantísima toda la vida, pero en perimenopausia es súper importante. Es uno de los antioxidantes y uno de las sustancias antienvejecimiento más potentes de la naturaleza. Entonces, cuidemos aquí para también cuidar aquí, porque todo está conectado. No podemos seguir, ¿no? En la salud se nos corta en trocitos para así poder
ampliar la mirada y poder explicar las cosas, pero el cuerpo no funciona por trocitos, todo está conectado. No podemos descuidar nuestra microbiota porque si no, nunca dejaremos de dormir bien, o sea, nunca estaremos durmiendo bien. Marta, te me estás adelantando porque te quería hacer esto ya como para concluir y para cerrar. Una de las cosas que más me ha impresionado trabajando con mujeres y mujeres que no conozco, mujeres que escriben en las redes sociales, es la menopausia es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y de tantos mensajes que llegan y preguntas y siento que me estoy volviendo hasta loca, que es otro comentario, creo que la más fuerte para mí en realidad es esto es lo peor que me ha pasado. Eh, ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que sienten que están perdiendo no solo el control de su cuerpo, pero muy bien como lo hemos hablado, somos una sinfonía de su mente, de su alma, de su bienestar emocional, de su cabeza, y aún no han explorado este mensaje tan bello, tan grande, tan inmenso que nos estás dando del microbiota como nuestra aliada? Mm, ¿Qué mensaje tienes para sumar todo lo que hemos dicho en este tiempo juntas mm, para que una mujer pueda ir más allá y ver que en realidad sí hay una manera diferente de hacer esto? mm. Sí, pues a mí me gustaría dar así como un mensajito de esperanza, porque yo sé que también quien lo está pasando mal, lo está pasando muy mal y pensará ya, pero tú no sabes cómo yo lo estoy pasando. Bueno, yo me solidarizo, ¿no? Con todas las realidades. Em, pero yo sí que querría dar un mensajito de esperanza, primero diciendo, no estás sola. Porque esto pasarlo sola es muy duro. Hay muchos profesionales de la salud que estamos trabajando de manera muy altruista también para colgar contenido en las redes, para colgar contenido en YouTube, para que sirva a otras personas. Este podcast mismo, todo este rato que hemos estado Miriam y yo intentando explicar todos estos conceptos para que nos sirvan, para que nos ayuden, para que nos conecten. No es como estamos regalando esta información para crear un cambio en general en todas las mujeres, para ayudar a todas estas mujeres. Entonces, yo lo que pediría es que, o lo que querría no decir es que no estás sola, habla con una amiga, busca un profesional de la salud que te escuche, y si ese profesional de la salud no te escucha y te dice, bueno, es que es normal, es que estás en menopausia, pues vamos a buscar a otro profesional de la salud porque esta persona no se está enterando de nada, no está entendiendo la magnitud de lo que me pasa porque estamos entrando a una nueva etapa. La menopausia no es el fin de nada, es el inicio de una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene retos. Ya no nos acordamos, pero cuando pasamos de la infancia a a la edad, a la adolescencia, digamos, cuando transitamos esa pubertad, fue muy duro. La pubertad es otro momento de la vida donde hay muchas tasas de suicidio. Es un momento de la vida donde el cuerpo nos cambia, donde no entendemos nada, donde a veces la regla empieza a suceder y por mucho que nos han explicado un poco en casa, no entiendes a nivel celular qué te está pasando, todo es nuevo. Es un momento donde me enfado con mis padres, me enfado con mis amigas, de pronto me gustan los chicos cuando antes no me gustaban, tengo un caos mental, no entiendo nada. Vale, pues vamos a trasladar esta tormenta, ¿no? A este momento, salvando diferencias obviamente, pero a este momento. Vamos a pasar a una nueva etapa, a una nueva pantalla del videojuego, que no sabemos cómo es. Es un terreno desconocido y los terrenos desconocidos nos llevan a la incertidumbre que nos genera siempre esta sensación de desasosiego. ¿Cómo sobrellevamos esta sensación de desasosiego? Pues ante el desconcierto, ¿no? Lo mejor es la información, la sabiduría y el empoderamiento. Necesitamos hacernos expertas de lo que nos pasa. Aprendamos, porque nunca nos han hablado, fíjate la de años que tenemos y ahora nos está interesando la menopausia. No sabíamos nada de esta etapa. Con 20 no nos interesaba nada, con 30 tampoco. Ahora, vale, pues vamos a empaparnos de todo lo que veamos, vamos a aprender. Y luego vamos a filtrar, porque claro, todo lo que veremos no nos servirá a nosotras. Entonces vamos a filtrar para saber a mí en concreto qué me pasa, qué necesito, cómo me puedo ayudar a mí misma. Y a donde yo no llegue, evidentemente, pedir ayuda, ¿no? Acompañarme, como decía, de un buen profesional sanitario que me acompañe, que me entienda, que me escuche y que sepa, pues,
destinar, ¿no? Pues esto que yo necesito para este momento, porque si no, la información nos lleva a lo que tú decías, a tomar 25 suplementos, a hacer millones de cosas y al final vamos un poco como pollo sin cabeza, perdonadme la expresión, pero de aquí para allá y ya no sé qué es bueno, qué es malo, uno dice una cosa, otro dice la contraria. Vale, primero vamos a informarnos y luego buscar esa compañía, porque esta etapa puede ser muy bonita. Yo estoy todo el rato mencionando de que es posible vivirla como diosas, pero para hacerlo hay que prepararse. Esto es como aprobar un examen. Una no puede ir a un examen sin estudiar. Para sacar un buen examen y sacar una buena calificación, hay que estudiar, chicas. Y a veces estudiamos solas, a veces estudiamos juntas, pero hay que estudiar, porque así es como vamos a poder conseguir la mejor menopausia, ¿no? posible, pero sobre todo la que nos merecemos, que es una buena, seguro. Bueno, hoy solo puedo decirte gracias, Marta, gracias por tu generosidad, por traducir la ciencia en palabras que nos tocan el cuerpo, que nos hablan al corazón y que nos hablan como mujer a mujer. Y gracias por recordarnos que nuestras hormonas no están rotas, porque no tenemos que ser arreglarnos, solo necesitamos ser escuchadas, cuidadas y muy bien, como dijiste, educadas para así poder saber qué próximos pasos tomar. Y esta claridad que nos has traído, pues nos ayuda muchísimo a saber el camino que sigue y lo que siempre digo, que esta es la etapa más larga de tu vida. Y por lo tanto, aquí en esta etapa donde que te sientes confundida, pues mira, no estamos solas. Muy bien lo ha dicho Marta, a todas las que nos están escuchando, que recordemos que la menopausia no es el fin, es un nuevo comienzo. Y tener esas herramientas que nos ayudan, nos permiten a vivirlo con conciencia, salud, plenitud, y es por lo tanto que nos lleva a ser las autoras de nuestra propia salud. Muchas gracias, Marta, una vez por haber estado aquí y haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Hasta el próximo episodio. Aquí es A Tu Salud.